día de hoy hablaremos de la reforma de 1968 y la Constitución del 86. El grupo está conformado por Ángela Velandia, Andrea Hernández, Estefanía Cañón, Santiago Capurro y Silvia Gabriela López. Acompáñanos. La reforma de 1968 ocurrió bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, titulado el Frente de Transformación Nacional, en donde el principal objetivo de esta reforma fue buscar la modernización del Estado colombiano, también buscando fortalecer el sector ejecutivo para darle un mayor control a la inversión pública y que ésta fuera mucho más eficiente. Como mejoró unos aspectos, también debilitó otros, como lo fue el papel del Congreso, buscando lo que quería era disminuirlo, por lo cual el Congreso se ve afectado perdiendo la iniciativa del gasto público y los institutos descentralizados quedaron bajo el control del Poder Ejecutivo. Además de esto, pues se extendió el periodo de los representantes a 4 años. La creación de dicha reforma tuvo varias causas, pero una de estas fue la situación política y la confrontación interpartidista que estaba atravesando el país en ese momento. Todo esto tuvo origen con el Frente Nacional, como lo nombraba anteriormente, donde pues lo que hicieron fue una revisión de la Constitución de 1886, especialmente 77 artículos, buscando fortalecer la democracia con la libertad. Se propone únicamente la racionalización de la actividad de los componentes orgánicos del Estado y de ningún modo tiene incidencia en los fundamentos dogmáticos de la Constitución, es decir, en los derechos fundamentales, libertades y garantías de los colombianos. Es un proyecto de naturaleza técnica sin implicaciones ideológicas en doctrinas de partidos políticos. Es una propuesta objetiva para el desempeño de los órganos del Estado, particularmente el legislativo y el ejecutivo. En esta reforma era principalmente el fortalecimiento del Estado para el desarrollo, para el bienestar social y la consolidación de la economía nacional. De esta forma se buscó el fortalecimiento del régimen presidencialista que hizo del Poder Ejecutivo una fuerza motriz para el encauzamiento y la dinámica del Estado nacional. Característica Reforma 1968. El principal objetivo de esta era buscar una expresión libre de la democracia, acabando con el gobierno compartido que se manejaba en esta época. En esta reforma se estableció que el Congreso sería el único órgano legítimo para reformar la Constitución, disponiendo ahora que para aprobar algún cambio a la Constitución se requieran los 2/3 de las curules del Senado. Se pretendía lograr con una redistribución de funciones, facultades y competencias, dándole a la rama ejecutiva mayor facultad, como la economía, que se hace obligatoria y se extiende a todos los ámbitos del mercado. En esta se permitió el acceso de distintos partidos al escenario político, otorgando participación de grupos minoritarios y así permitiendo el libre desarrollo de la democracia. En materia económica, la reforma abordaba los siguientes aspectos. La intervención del Estado en la economía se hace obligatoria y se extiende en todos los ámbitos del mercado. Se instituyó la planificación económica con carácter imperativo para el sector público, pero indicativa para el sector privado. Tercero, quedaron radicadas exclusivamente en cabeza del Ejecutivo la posibilidad de erradicar toda iniciativa legislativa en materia económica, financiera y monetaria. Cuarto, el presidente de la República quedó facultado para intervenir en la emisión monetaria y en el ahorro privado. Quinto, la creación de un nuevo estado de excepción, la llamada emergencia económica. Esta se introdujo con el artículo 122 de la Constitución, que creó un nuevo estado de excepción, la emergencia económica y social, pues hasta entonces toda situación grave, excepcional y atentoria contra la estabilidad del Estado solo se podía afrontar con un instrumento jurídico que ya para entonces estaba muy desacreditado, el conocido estado de sitio. Lo que el constituyente buscaba era separar las medidas represivas para el control del orden público o la amenaza exterior de aquellas facultades necesarias para conjurar los efectos de la crisis económica y social. El mecanismo de concertación política que está vigente desde 1958 se trató de una reforma simplemente parcial, en la medida en que dos de sus principales estrategias, la alternancia en la presidencia y la paridad judicial, no fueron tocadas. Lo que se modificó fue lo referido al acceso a las corporaciones selectivas popularmente, que se abrieron a la competencia democrática en dos etapas. Así, a los consejos municipales y a las asambleas departamentales se podría aspirar abiertamente a partir de 1970 y el Congreso de la República desde 1974. En lo referido al tercer aspecto relevante de la reforma, esto es la modernización territorial, ella se concretó en la creación de las juntas administradoras locales, las asociaciones de municipios y las áreas metropolitanas. Lastimosamente, el efecto práctico de estas disposiciones fue prácticamente nulo. Un último aporte de esta reforma fue la creación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Hasta entonces, y desde 1910, el control de constitucionalidad sobre los actos reformarios de la Constitución y los actos de rango de ley estaba exclusivamente en cabeza de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.